Entre 1965 y 1969, una serie de crímenes dejaron a la sociedad australiana con más preguntas que respuestas. En una sociedad donde todos los vecinos dejaban las puertas y las ventanas de sus casas abiertas, 10 ataques, todos a menores, marcarían un antes y un después en padres y madres, que a partir de ese momento ya no permitirían que sus hijos menores tuvieran la misma libertad. El caso de hoy engloba a su vez otros muchos casos. No sabemos si todos cometidos por el mismo asesino o no. Vamos a hablar hoy de todos ellos y, cómo no, de Derek Percy, conocido como el Aníbal Lecter australiano. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Cronulla se encuentra al sudeste de Australia, en Nueva Gales del Sur, más concretamente en Sydney. El 11 de enero de 1965, Marianne Schmidt y Christine Sharrock, ambas de 15 años, acudieron a la playa de Cronulla, a Wanda Beach, a pasar el día con los hermanos de Marianne. Las dos chicas no solo eran amigas, mejores amigas, sino también vecinas. Marianne Schmidt provenía de una familia alemana. Sus padres habían decidido trasladarse a Australia, donde se cambiaron de casa en varias ocasiones. En 1963, el padre decidió mudarse con la familia muy cerca de Sydney tras habérsele sido detectada la enfermedad de Hodgkin, que es básicamente un cáncer linfático. Helmut, el padre de Marianne, falleció en 1964, dejando una viuda y 7 huérfanos. Christine Sharrock se había mudado a vivir con sus abuelos después de que su padre falleciera cuando ella era muy pequeña. Su madre había conocido a otra persona, pero Christine decidió irse a vivir con sus abuelos. Las dos chicas eran vecinas y cuando los Smith se mudaron allí, Christine y Marianne hicieron migas muy rápidamente. Les unía el hecho de que ninguna tenía padre y las dos se convirtieron en amigas inseparables. Cronulla era una zona donde los Smith iban habitualmente. Solían hacer planes de picnic todos juntos y no era raro verles de tanto en tanto por la zona. El 1 de enero de 1965, las dos amigas estuvieron allí. El día 2 lo hizo la familia Schmidt sin Christine. Era un plan familiar y habían acudido todos juntos. Durante los días posteriores, los hermanos mayores de los Smith tuvieron que hacer frente a las tareas del hogar y estar al cuidado de los 5 hermanos, ya que su madre tenía una cirugía programada e iba a estar ingresada en el hospital. Tenían planeado acudir a Cronulla nuevamente el domingo 10 de enero y para ello le pidieron permiso a su madre, que aún seguía hospitalizada, a lo que la mujer no se opuso. Pero el domingo 10 llovía y cambiaron los planes para el lunes 11. Total, aún estaban de vacaciones navideñas y no tenían clase. El día 11, Marianne y Christine, acompañadas de los 4 hermanos pequeños de Marianne, cogieron el tren hasta la playa. Llegaron sobre las 11 de la mañana, pero para su sorpresa, la playa estaba cerrada debido al mal tiempo, así que decidieron acercarse hasta otro punto rocoso donde el viento no les molestaría tanto. Marianne estuvo un rato bañándose con su hermano y después, sobre la 1 de la tarde, se juntaron todos para hacer un picnic. Parece que en un momento Christine decidió irse a dar una vuelta sola. Cuando volvió, y como seguía haciendo viento, todos decidieron dejar sus cosas en esa zona de la playa y andar hasta las dunas. Esto les protegería del viento. Después de dejar allí a los más pequeños, las chicas les dijeron que iban a regresar a la zona rocosa por sus cosas, pero siguieron andando hacia las dunas. Uno de los hermanos de Marianne les dijo que iban por el camino equivocado y ellas empezaron a reír y siguieron como si nada. A las 5 de la tarde, Marianne y Christine no habían vuelto. Los más pequeños fueron a la zona donde habían escondido sus enseres, donde se habían estado bañando y haciendo el picnic, y sus cosas seguían allí. De hecho, estaban en monedero de las dos. Las chicas nunca habían vuelto a por ellas, y de ellas no se sabía nada. Los 4 pequeños decidieron coger el tren de vuelta a casa, donde les dijeron a los 2 hermanos mayores que las chicas no habían vuelto de dar un paseo.
El hermano mayor avisó a la abuela de Christine y se interpuso una denuncia por desaparición. La mañana del 12 de enero, tan solo un día después, Peter Smith, que llevaba a sus sobrinos a dar una vuelta por las dunas, vio lo que le pareció un maniquí. Cuando se acercó para verlo bien, se dio cuenta de que era el cuerpo de una chica. Avisó inmediatamente a la policía, quien confirmó que se trataba del cuerpo de una de las chicas desaparecidas, y además encontraron otro cuerpo, de otra chica. La escena del crimen llevó a los investigadores a pensar que mientras Marianne había sido atacada, Christine salió corriendo. El atacante entonces la cogió a ella, la mató y arrastró su cuerpo hasta donde había dejado el cuerpo de Marianne. Ambas fueron encontradas juntas. Marianne estaba apoyada en su lado derecho mientras que Christine boca abajo. La segunda tenía un fuerte traumatismo en la cabeza y 14 puñaladas, mientras que Smith tenía 6 puñaladas y su cuello había sido cortado, con tanta fuerza que estaba prácticamente decapitada. Cuando digo el número de puñaladas, digo las que he visto más repetidas en varias fuentes. Sabemos que son casos de hace años y unos dicen 14, otros 17, bueno, en fin, muchas puñaladas. Y según algunos medios, las habían intentado violar y según otros, las habían violado. El caso es que encontraron restos de semen sobre el cuerpo de las dos chicas. Uno de los hermanos de Marianne les contó a la policía que había visto a un chico paseando por la zona, el mismo chico que después había visto con las dos chicas y en una tercera ocasión solo. La descripción que dio era la de un joven de unos 16 años con pinta de surfero, que no sirvió para hacer un retrato robot. El hecho de que hubiese un club de surferos en la zona tampoco ayudó, se parecían todos demasiado. Un testigo, un bombero local, aseguró haber visto a las chicas más o menos a la hora en la que dejaron a los más pequeños en las dunas, andando solas, mirando hacia atrás, como si alguien estuviera tras ellas. Las chicas fueron enterradas el 20 de enero y a la fecha no hay ningún detenido por esos horribles crímenes. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de hoy?, os estaréis preguntando. Bien, entre los sospechosos que barajó la policía, uno de ellos es nuestro protagonista. Pero vamos a repasar la lista. El sospechoso número 1, Alan Bassett, era un preso al que habían encarcelado tras violar y matar a Caroline Orphin, una joven de 19 años en 1966. Este Alan había hecho un dibujo en el que, según el detective Zach Johnson, había muchas similitudes con los asesinatos de Wanda Beach. Contenía datos que solo el asesino podría saber. Sus colegas no eran de la misma opinión de Zach, quien decidió escribir un libro sobre ello, pero antes de que lo pudiera publicar, fue asesinado. Uno de los que sí apoyaba su teoría fue Bill Jenkins, un periodista del Daily Mirror, quien sí mencionó lo del dibujo de Alan en uno de sus libros. Cuando Alan Bassett fue puesto en libertad en 1995, denunció al periodista, pero esta denuncia nunca prosperó. Voluntariamente dio su ADN para que le exculparan, pero tampoco sabemos si a la fecha este señor sigue siendo sospechoso o no. Cosa que personalmente no entiendo, porque habiendo semen en el cuerpo de las niñas y que aún tienen los restos de ropa guardados, y con la tecnología que tenemos ahora ya podrían haber obtenido algún resultado. Eso o igual ya lo tienen y lo desconocemos. El sospechoso número 2, Christopher Wilder, se parecía físicamente a la descripción que dio el hermano de Marianne y además tenía la misma edad en el momento de los crímenes. Su mujer, tras los asesinatos, acudió a la policía para contarles sobre las tendencias sexuales de su marido y lo agresivo que era en la cama y tal vez que podría estar vinculado con los asesinatos de las dos jóvenes. Ya había sido detenido 2 años antes por violación, pero a la policía se les escapó y Wilder huyó a Estados Unidos en 1969. La familia de las víctimas nunca supo que había sido un sospechoso. Se enteraron muchos años después y porque se lo contó un periodista. No daban crédito. En 1982 volvió a Australia a visitar a sus padres y aprovechó para obligar a 2 quinceañeras a posar desnudas para él. Volvió a Estados Unidos, donde mató a 8 personas e intentó acabar con la vida de algunas más, y durante su detención en 1984 se pegó un tiro. Algunos dicen que fue accidentalmente y otros que se quitó la vida.
Este Wilder tiene para un episodio completo, decidme si os apetece que os lo traiga algún día. El sospechoso número 3 es Derek Percy, nuestro protagonista, pero no sería hasta años después de su detención que se le vincularía con los asesinatos de Wanda Beach. Tras los crímenes de Marianne y Christine, hubo otros por la zona y que la policía cree que mantienen algún tipo de relación. El de una mujer de 56 años, Wilhelmina Kruger, que fue brutalmente atacada el 29 de enero de 1966 después de que su marido la dejara en el trabajo muy temprano, ya que la mujer aseguraba que alguien la estaba vigilando y tenía miedo, de ahí a que el marido la hubiera llevado. La atacaron en el tercer piso y la arrastraron hasta el sótano, donde la estrangularon, acuchillaron y mutilaron. Estaba desnuda de cintura para abajo y tenía marcas de cigarrillo en su ropa. El 26 de febrero de 1966, el cuerpo sin vida de Anna Toskayoa Doulinkoa fue encontrado por un camionero en la cuneta de una carretera. La última vez que se la había visto con vida había sido 10 días antes, mientras cogía un taxi a la salida de un club. Nunca se encontró su ropa ni sus objetos personales y se cree que arrastraron su cuerpo hasta la cuneta, más o menos unos 3 o 4 días antes de haber sido encontrada. La policía siempre pensó que la persona que acabó con las vidas de Wilhelmina Kruger y Anna Toskayoa Doulinkoa fue la misma persona que mató a Marianne y a Christine en enero de 1965. 26 de enero de 1966, los hermanos Beaumont, Jane de 10 años, Arna de 7 y Grant de 4, le pidieron a su madre ir a Glenelg Beach. Habían estado el día antes con su padre, pero este se había marchado de viaje durante unos días. La madre les dijo que podían ir, pero como hacía muchísimo calor, que se cogieran un autobús. No es de extrañar que en aquellos años los niños pequeños se movieran solos en transporte público. Cogieron el bus a las 9 menos cuarto de la mañana y su madre les pidió que estuvieran de regreso a mediodía. No lo hicieron. Tampoco llegaron en el autobús de las 2. El padre, que había adelantado su viaje de vuelta y había llegado a casa a las 3 de la tarde, cogió el coche y se dirigió a la playa en busca de sus 3 hijos. Para las 5:30 no les habían encontrado e interpusieron una denuncia por desaparición. Y este caso sigue siendo un misterio porque nunca les encontraron, ni vivos ni muertos. Algunos testigos aseguraron haber visto a los 3 hermanos jugando con un hombre de pelo castaño claro, moreno de piel, con la cara delgada y de unos 30 años. El hombre de una tienda aseguró que entraron a comprar un pastel de carne y habían pagado con 1 libra. Este hombre ya conocía a los niños de otras veces, pero la madre les había dado el dinero justo para el autobús, así que la policía se inclinó por pensar que sí estuvieron acompañados por una persona y que ésta les habría dado el dinero. Este señor de la tienda también diría que era raro que estos chicos pidieran pastel de carne cuando siempre pedían lo mismo con el poco dinero que llevaban. Un cartero aseguró haberles visto a las 3 de la tarde andando por una carretera cogidos de la mano y riéndose, aunque años después aseguraría haberles visto por la mañana y no por la tarde. Una señora contó que vio a los niños con un señor entrando en una casa que ella creía abandonada. Diría también que más tarde vio al niño solo y a un hombre después acercándose a él y que luego ya en esa casa nunca vio a nadie más. Y luego un poco circo, un medium que no consiguió dar con el paradero de los 3 menores, un adolescente que envió cartas a los padres haciéndose pasar por la hija mayor y por el secuestrador, una fábrica que fue excavada, ninguna pista llevó a nada. Hubo algún sospechoso y, como os habréis podido imaginar, uno de ellos fue Derek Percy. Aunque por la edad que afirmaron algunos testigos que habían afirmado ver a los menores con un hombre de unos 30 años, a mí personalmente no me encaja mucho, ni a mí ni yo creo que luego a los investigadores, ya que Derek tendría unos 16 o 17 años. Sí me encaja con el caso de Wanda Beach, pero no con este en particular. Hubo otros sospechosos, pero ya os digo, nada que ayudara a resolver el caso de la desaparición de los hermanos Beaumont. 7 meses después de la desaparición de los 3 hermanos, el 23 de septiembre de 1966, el pequeño Allen Redstone, de 7 años, se dirigía a una tienda cercana a su domicilio a comprar un helado para él y otro para su hermano. Sin embargo, antes de llegar a la tienda, Allen le dijo a su hermano que se fuera,
que él se iba a casa de un amigo. Se marchó y nunca más lo vieron. Su cuerpo fue encontrado un día después cerca de un arroyo, estrangulado y envuelto en una alfombra. Creen que le mataron en otro sitio y después llevaron su cuerpo hasta allí. 2 chicos le contaron a la policía que 2 adolescentes de entre 13 y 15 años les habían atacado de la misma manera. Después de pegar a uno de ellos y arrojarle a un lago, el chico consiguió escapar nadando y ayudar a su otro amigo al que habían malherido. Nunca dieron con estos sospechosos. Y como no, otro sospechoso era Derek Percy. 18 de mayo de 1968. El pequeño Simon Brooke es secuestrado en su propia casa. Estaba fuera mientras sus padres entraban dentro, él se encontraba fuera y, como en el caso anterior, su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Le habían asfixiado metiéndole bolas de papel de periódico en la boca y de tantas bolas que le habían metido, le habían bajado por la garganta y se había asfixiado. Su cuerpo había sido mutilado. Algún testigo consiguió dar una descripción del hombre que le habría secuestrado y muchos confesaron que tenía muchas similitudes con el asesino de Allen Redstone. Entonces, tenemos que asumir que tal vez no fueron 2 adolescentes, como habían contado estos chicos, sino uno, y que tal vez los que les atacaron a ellos no fue la misma persona que mató a Allen. Ahora, no sabemos si fue la misma persona que también acabó con la vida del pequeño Simon, pero Derek Percy estuvo en el punto de mira. Lo veremos más adelante. Seguimos. Ese verano, el 10 de agosto de 1968, la pequeña Linda Stilwell se preparaba para cumplir 8 años y, como es normal a su edad, los cumpleaños hacen una especial ilusión. Ese día estaba junto a sus hermanos, Karen de 11 años y Gary de 9, viendo los peces de un vecino. Cuando este llegó y les gritó que se fueran, Karen se fue para casa mientras que Gary y Linda decidieron quedarse. 1 hora después, Gary volvió a casa pero sin Linda. No la encontraba por ningún lado. La madre llamó a la policía de inmediato para reportar su desaparición, pero estos llegaron 4 horas después. Para el momento en el que lo hicieron, según la hermana de Linda, lo hicieron oliendo alcohol. No tuvieron en cuenta los testimonios de los testigos y le dijeron a los padres que tal vez se habría marchado por ahí o se habría tropezado, caído a un arroyo y posiblemente ahogado. A mucho tacto, pues esta gente se ve que no tenía. Ya os digo que pasaron olímpicamente de los testigos. Algunos decían que habían visto a la niña con un hombre. Algunos de los que llamaron para contar lo que habían visto nunca fueron llamados de vuelta por los agentes. Así que en este caso, muy mal por parte de la policía. No os imaginarían que este caso pasaría a formar parte de la historia más negra de Australia. Linda Stilwell nunca fue encontrada. Su madre intentó quitarse la vida y los hermanos de Linda tuvieron que ser atendidos por servicios sociales, pasando de casa en casa y viviendo experiencias muy dolorosas en cada una de ellas. Una anécdota que cuenta Karen es que un día un reverendo se le acercó a su madre para decirle que su hija había sido secuestrada porque su madre había abandonado al padre, como si tener que aguantar ahora a un señor fuera un eximente de un castigo divino. Menuda barbaridad, la verdad. El 1 de abril de 1969, una niña de 12 años que iba en su bicicleta denunció que la habían intentado secuestrar e identificó a Derek Percy como el culpable. Y llegamos a julio de 1969, donde en teoría comienza nuestra historia. El 21 de julio de ese año, Yvonne Elizabeth Tui, de 12 años, acudió con su amigo Shane Spiller, de 11, a pasar el día a la playa en Warneet, en Victoria. Estaban pasando un buen momento. Los dos eran vecinos y buenos amigos y disfrutaban de la compañía del uno y del otro. Habían ido a hacer un picnic y cuando iban por un camino de vuelta a casa, al pasar por un parking que había en la zona, un hombre que se encontraba dentro de su vehículo salió de este y en cuanto los menores pasaron a su lado, cogió a Yvonne y le dijo a Shane que se acercara. El niño, que llevaba un pequeño hacha en la mano para cortar maleza por el camino que habían recorrido, le dijo que no, que si se acercaba a él le iba a dar con el hacha. El hombre, a punta de cuchillo, metió a Yvonne en el coche y Shane decidió salir corriendo a pedir ayuda mientras su amiga gritaba que volviera para ayudarle, que le iba a cortar el cuello. Pero Shane no se lo pensó, no dio la vuelta.
Muy a su pesar, corrió todo lo que pudo, pensando que la ayuda que tanto necesitaba Yvonne llegaría a tiempo para salvar la vida de su amiga. Cuando denunció el secuestro de su amiga, le dio a los agentes todos los detalles sobre el coche que conducía este hombre, un Datsun 1100 de color naranja que tenía unas pegatinas de la Marina. La policía condujo hasta la base de la Marina más cercana, se llevaron a Shane, por supuesto, y allí en el parking estaba aparcado el coche de Derek Percy. El niño lo reconoció. Los agentes se dirigieron hasta la habitación de Derek, que para ese momento estaba lavando la ropa ensangrentada de los restos que había quedado de Yvonne, y bueno, pues os imagináis. Le llevaron hasta la comisaría, donde fue interrogado. Él les contó que sí había secuestrado a la niña y que podía llevarles hasta donde estaba su cuerpo. A 8 kilómetros de donde había secuestrado a Yvonne estaba el cuerpo sin vida de la pequeña. Estaba detrás de unos arbustos, mutilada, medio desnuda, con las manos atadas. Según el agente que encontró su cuerpo, la escena más espantosa que haya vivido en toda su carrera. En su casillero, la policía encontró un diario donde Derek había escrito sus más perversas fantasías. En ellas hablaba del secuestro y mutilación de un niño. Escribía tal y lo que le había pasado a Simon Brooke, secuestrado en su casa en mayo de 1968, poco más de un año antes del asesinato de Yvonne. Derek se había cerrado en banda y, pese a su confesión inicial sobre el asesinato de Yvonne, se negó a hablar. Un amigo, que ahora estaba en el cuerpo policial, habló con él y nada más verle, Derek le dijo: «Creo que esta vez la he jodido». Esta vez, algo que los agentes tendrían muy en cuenta. La policía lo tenía muy claro, que Derek también había sido el culpable de la muerte de Simon. El modus operandi había sido el mismo. Derek era coprófago y parece que los cuerpos de Simon y de Yvonne contenían restos de Derek, que parece que después de matarles y desmembrarles, sintió una satisfacción tan extrema que se defecó en los cuerpos. Sé que es asqueroso, pero es que este ser era asqueroso. Además, Derek le confesó a su amigo que el día que Simon fue secuestrado, él libraba y condujo por la zona ese día. Parece que el día que Linda Stilwell fue secuestrada, Derek se había mudado por la zona. El amigo de este señor también le preguntó por este caso, si estaba involucrado o no, pero este personaje respondió que puede que estuviera por allí, pero que no se acordaba. Como en el caso de Simon, nunca se acordaba de nada. Cuando fue llevado a juicio, Derek Percy se declaró no culpable por motivos mentales. Se lo compraron y Percy nunca fue condenado por el asesinato de Yvonne, único crimen que reconoció. Se libró de la pena de muerte, pero de la cárcel no, y en 1970 le ingresarían para no salir nunca. Y como no había sido condenado, la policía nunca pudo tomar muestras de su ADN y confirmar si él había sido el culpable también de la muerte de Simon y de Linda. Solo podían hacerlo si él daba su autorización, pero nunca lo hizo. Derek Percy creció en el seno de una familia muy protectora. Bueno, digamos que la madre era la protectora y el padre era un tanto estricto. No tenía muchos amigos, era introvertido y siempre estaba bajo las faldas de mamá. A pesar de ser un niño un tanto problemático a una cierta edad, sus padres siempre le excusaban. En su comunidad era conocido por robar los vestidos y la ropa interior de sus vecinas, y algunos chavales de la zona le vieron vestido con la ropa de las vecinas mientras se masturbaba y cortaba la ropa interior que robaba. En algunos sitios he leído que su madre le llevó al psicólogo y en otras que no le llevaron a terapia, así que este dato no lo tenemos confirmado. Tanto si fue así como si no, no le sirvió de nada. En una ocasión agredió a las hijas de un vecino y el padre, en lugar de tratar de ver qué le ocurría a su hijo, de dar la cara y de solucionar el problema, decidió mudarse. No solucionaban los problemas, sino que les ponían parches. Su padre encontró un diario de Derek donde relataba todas las perversiones que tenía en su cabeza, y lo mismo, en vez de llevar a su hijo a un psicólogo, decidió deshacerse de los diarios, no dejar rastro de las perversiones de su hijo. Pero Derek no dejó de escribir. Lo hizo en la Marina cuando la policía le pilló unos diarios donde relataba el asesinato y mutilación de lo que la policía pensó que era Simon Brooke. También lo hizo mientras estuvo en prisión.
pero no los descubrieron hasta 20 años después, porque Derek se había asegurado de enviar sus escritos a través de presos que salían de la cárcel a una especie de trastero. No, tonto no era, desde luego. Cuando la policía descubrió los escritos de Derek, enseguida los relacionaron con los crímenes de Marianne y Christine en Wanda Beach y la desaparición de los hermanos Beaumont. Parece que la abuela de Derek vivía cerca de la zona donde las chicas fueron atacadas y que ese día él estaba allí. En el caso de los 3 hermanos desaparecidos, Percy le dijo a su amigo que tal vez ese día estuvo allí. La familia de Derek lo confirmó, dijeron que habían estado por la zona de viaje, pero lo que dicen los investigadores de ahora es cómo un adolescente iba a hacer desaparecer a 3 menores mientras hacía un viaje con sus padres. Así que algunos se inclinan por pensar que él no tuvo nada que ver. En el caso de Allen Redstone, los agentes de ahora tampoco creen que estuviera relacionado. Algunos testigos hablaron de un hombre con una bicicleta roja y parece que Derek nunca tuvo una. Además, para ese momento, él vivía a cientos de kilómetros de donde habían asesinado al pequeño Allen. Debido a su buen comportamiento en prisión, le concedieron algunos privilegios. Parece que era el rey de la cárcel y él decidía quién dormía con quién, qué preso iba a qué celda y tomaba muchas decisiones dentro de prisión. Era un hombre difícil en todo caso. Los psiquiatras que le trataron dijeron que no sentía emociones, no mostraba emoción en su mirada, era como un alma vacía. A pesar de todo, su coeficiente intelectual era de 150. Nunca habló de lo que hizo, ni de ningún caso, ni del de Yvonne, que ya había confesado que lo había hecho, pero nunca más volvió a hablar de él. Calló para siempre. Solo decía que podría haber estado en los sitios de los crímenes ocurridos antes del de Yvonne, pero que no lo recordaba. En 1998 intentó apelar su sentencia, pero los psiquiatras que le llevaban evaluando desde hacía años aseguraron que si este hombre salía en libertad, más pronto que tarde acabaría con la vida de alguien más. Los padres de Simon intentaron que Derek hablara. No hubo juicio como tal, pero digamos que una especie de careo en un juzgado del que no se concluyó nada. Como tampoco había muestras de ADN, pues esto se quedó frío y nunca se solucionó. La familia de Linda, por su parte, hizo lo mismo. En este caso, el juez no consideró que Derek tuviera que estar presente. Pero lo más retorcido es que Derek denunció a los familiares de Linda para pedirles más de $30,000 para cubrir sus gastos judiciales. La sociedad se volvió loca y todo el mundo estaba enfurecido por esta petición que había hecho este señor. Edith Jamieson había sido la última persona en ver con vida a Linda y presintió que algo malo iba a pasar. Vio a un hombre sentado en un banco cerca de donde estaba la pequeña. Cuando detuvieron a Derek y su foto salió en el periódico, lo reconoció de inmediato. Pero antes de que pudieran ir a juicio por el asesinato de Linda, Derek tuvo que ser ingresado debido a un cáncer muy agresivo. Le quedaban pocos días de vida. Accedió a ser interrogado en su cama del hospital donde estaba siendo atendido, pero lo mismo de siempre. No sabía nada, no se acordaba de nada. Lo más curioso es que la policía tenía un atlas de Derek donde había marcado los puntos donde Simon y Linda habían sido secuestrados. Derek Percy falleció pocos días después, en 2013. Estuvo en la cárcel durante 43 años y es el preso que más tiempo ha estado en prisión en Victoria. La justicia le dio la razón a los familiares de Linda, reconociendo que Derek había sido el secuestrador y asesino de la menor, pero la familia de Linda nunca sabrá dónde se encuentran sus restos. Shane Spiller, el amigo de Yvonne Toohey, siempre vivió con el recuerdo del secuestro y asesinato de su amiga y eso le pasó factura. Tuvo problemas durante su adolescencia, se dio a las drogas y vivía atormentado. Se mudó a un pueblo muy pequeño donde todo el mundo le quería. Cuando Derek pidió la apelación, su nerviosismo empezó a crecer. Con el miedo y la paranoia de que Percy quisiera acabar con su vida y con el peso de la culpa, trató de suicidarse en 2 ocasiones. En el año 2002 desapareció sin dejar rastro y nunca fue encontrado. Pero sin la valentía de Shane, Derek no habría sido capturado y quién sabe a quién más podría haber matado. Y este ha sido el caso de hoy, una serie de secuestros y asesinatos que mientras no tengan resolución siempre estarán relacionados con Derek Percy.
el Aníbal Lecter australiano. Muchas gracias a todos, un beso muy fuerte, feliz semana.